Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Paola Ramírez, estudiante de Administración y Dirección de Empresas. El video es para presentarles la historia y evolución de la gestión de proyectos. Prehistoria. El hombre no conocía el concepto de proyecto, pero era capaz de decidir las actividades más apropiadas para satisfacer las necesidades. Ese conocimiento se transmitió de generación en generación y fue la forma de documentar lo aprendido como de las prácticas de supervivencia, como cazar o luchar, y esto no se perdió pues en el transcurso del tiempo. Luego seguimos con la edad de los metales. En la edad de los metales aparece un concepto característico de la gestión de proyectos y es el diseño. En esta época, el hombre aprende a construir diferentes artefactos que le permiten sobrevivir y sobre todo se tecnifica. En ese periodo se perfecciona la optimización de elementos desde armas hasta medios de transporte. Entonces se hace las primeras preguntas, que es obviamente las especificaciones y las características que indican cómo desea el cliente que sea su barco o cómo desea el cliente que sea su producto. Entonces hay una proyección del producto final. Esto es muy importante porque hay que entender que se obtiene un resultado al ejecutar una serie de actividades y eso es lo que define un proyecto, el cual quedará para como plasmado en maquetas o en memorias de cálculo o en planos. Entramos al siglo XIX y entramos al principio del siglo XX y el siglo XIX. Entramos al siglo XIX y principios del siglo XX. En ese siglo se dio una revolución en el concepto de trabajo, porque el señor Frederick Taylor fue el primero en estudiar el trabajo desde el área científica y se introduce el concepto de medición con respecto al rendimiento, tiempos de ejecución y productividad en los trabajadores. El señor Henry Gann, socio de Taylor, diseñó una herramienta fundamental en la gestión de proyectos conocida como el diagrama de Gann. Y este consiste básicamente en una lista de actividades del proyecto, presentada en forma vertical y escalonada y creciente de izquierda a derecha, determinando los recursos y el tiempo necesario para cumplir el objetivo final de un proyecto. El diagrama de Gann nos permite ver de forma completa la planificación de un proyecto. Esto sirvió mucho en la Primera Guerra Mundial, porque por medio de eso se gestionó la construcción naval, implementando todo lo que se requería para hacer esos proyectos. Entonces, ya los norteamericanos sabían cuánto duraban un proyecto y qué demandaba cada fase de construcción. Entonces hay unos precursores. El primero es el señor Henry Gann, que desarrolló la primera herramienta de control y planificación utilizando un gráfico conocido como el diagrama de Gann. Luego está el señor Frederick Taylor, donde es el padre de la organización científica del trabajo y propuso la descomposición del trabajo haciéndolo medible y gestionable, obteniendo una mayor productividad. Por último está el señor Henry Fayol, quien definió las funciones de la administración estableciendo 14 principios. Y hay unas funciones básicas de la empresa. Está la función técnica, la función comercial, la función financiera y la función administrativa. Nos adentramos entonces al siglo XX. La Segunda Guerra Mundial fue el generador de desarrollo de técnicas de control en la organización
y pues obviamente esas técnicas se utilizan para la gestión de procesos productivos hasta el día de hoy. En la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pues llega la Guerra Fría, donde se desarrollan proyectos de gran envergadura, como la construcción de grandes plantas nucleares. Hay un conflicto que se encuentra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde se promueve pues la carrera espacial y el desarrollo de misiles de largo alcance. Surgen entonces las técnicas de planificación y de programación como el CPM o el PERT, utilizados en proyectos de menor tamaño, mejorando su eficiencia y los resultados. Y tenemos un ejemplo donde el PER, que es la programa de evaluación y revisión de técnicas, donde este permite disminuir los tiempos de la construcción del misil Polaris. DuPont diseña una técnica similar a la del PER, conocida como método de camino crítico, donde esta técnica se llama PERT CPM, y este concepto hace que la relación de los procesos de las actividades tengan holgadura. Identificar el camino crítico es de gran importancia, pues si hay un desfase en las actividades, ese desfase en el camino se va a ver reflejado y va a haber un retraso en el proyecto. Si en algún momento el plan de gestión se modifica, se debe revisar el camino crítico, identificando las prioridades de las actividades para establecer mecanismos de contingencia que permitan cumplir el alcance del proyecto en el tiempo y el coste designado. Entonces, damos paso a la actualidad, donde surgen los software de gestión de proyectos y aparecen enfoques más evolucionados y específicos para materias concretas como el Prince2, que propone un método genérico para la gestión de proyectos y se centra en la definición y entrega de un producto, o el CCPM, que se centra en la disponibilidad limitada de recursos y en la prioridad según parámetros de criticidad. Al mismo tiempo surgen conceptos como la de gestión de proyecto ágil. Cada día surgen nuevos cambios y enfoques, porque estamos en un mundo cada vez más dinámico y la gestión de proyectos no para de evolucionar. Entonces, la historia de la gestión de proyectos ha sido larga, pero se continúa escribiendo páginas día a día. Muchas gracias.